L'ansietat és un dels principals efectes de la pandèmia sobre la nostra salut. La crisi sanitària ha provocat que es dispare el nombre de casos i l'empitjorament de la salut mental de la població en general. Este diumenge, data en què decau l'estat d'alarma, ens genera moltíssima inquietud. Què podrem fer a partir d'aquest moment? Estem acostant-nos al final de les restriccions. Sembla que el final de la crisi sanitària està més prop, però com podem portar endavant les nostres emocions y controlarles? De todo eso anem a parlar avui amb el psicòleg Enric Valls. Enric, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, buenas tardes, buena vesprada. Vemos el final del túnel en un momento que nos pilla ya bajos, ¿no? de cansancio. Sí, efectivamente, es un final del túnel que parece ser que hay luz y bueno, vamos a ser también cautos en ese sentido, pero es cierto, estabas comentando una problemática que está muy presente, ¿no?, en la sociedad valenciana, que es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es el exceso de futuro. Entonces, ese futuro que parece ser que no llega, que es incierto, y eso genera mucho malestar en la persona, ¿no? Entonces, es muy importante remarcar el día a día, el presente, y aferrarnos, pues por ejemplo, a la buena noticia de las vacunas y a las buenas noticias también que vamos recibiendo, ¿no? Es verdad que la actualidad nos va llevando un poco, ¿no? Hay días que nos levantamos muy positivos y luego una nueva noticia, una nueva variante de la COVID-19 que está ahí amenazando, ¿no?, nuestra tranquilidad, nuestra salud física y nuestra salud mental también, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, claro, el problema aquí es que el virus, al ser algo invisible y vamos a llamar nuestra sociedad, no está acostumbrada a este tipo de vivencias, no tenemos un registro mental, es decir, nunca hemos vivido esto. Y claro, eso genera también mucha más incertidumbre, ¿no? Entonces, aferrarnos a las noticias positivas, hablar sobre todo que cada vez la sociedad valenciana y en el ámbito nacional está mucho mejor, aprovecharnos también de aferrarnos un poco al tema de las limitaciones, ¿no?, que se van a abrir la veda, ¿no?, en ese sentido, siempre con cautela, porque yo remarcaría que hay que tener presente el tema del sentido común y la responsabilidad, como siempre, pero bueno, sí, el optimista reconoce la realidad y hace todo lo posible por avanzar, ¿no? Bueno, estábamos escuchando hace un momento al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, remarca casi prácticamente en cada una de sus intervenciones: lo estamos haciendo muy bien, estamos más cerca. Ese es el mensaje que nos tenemos que repetir cada día. Sí, hay que repetir un mensaje optimista, de hecho positivo, y también efectivamente con cautela, ¿no? Y eso no quiere decir que muchas personas tengan también a nivel emocional, porque somos personas emocionales, una necesidad de que lleguen esas aperturas y que estén mucho más presente, pero debemos de remarcar, siempre con sentido común, que es el mejor de los sentidos. Cuando no sepamos qué hacer, el mejor de los sentidos, ¿no? Y ante ese aspecto y esa situación, lo que debemos de hacer es compartir con nuestros más allegados, que es un colchón afectivo, es decir, nos ayuda también a sobrellevarlo mejor, y comunicar y hablar, porque lo que el cuerpo, digamos, la boca calla, el cuerpo habla, ¿no? Bueno, nos enfrentamos a un nuevo escenario con el fin del estado de alarma. ¿Nos puede afectar esto a nuestra salud mental? El otro día escuchaba decir también a la portavoz del Consell: això no va ser una desencaixonar, no? Ens pensem tots que anem a eixir con bous. Sí, de hecho, aquí vamos a ver, el ser humano siempre va de extremos, o todo o nada, o blanco o negro, y va a haber gente que va a salir y va un poco a romper esos límites, y luego va a haber otra gente que sí que es cierto que va a caer en el miedo. Pero nosotros debemos de remarcar un mensaje que es la tranquilidad, progresivamente y con dos dedos de frente, con cautela y sobre todo con paciencia, porque si somos pacientes al final obtenemos un premio, ¿no?, que es que todo esto vaya mucho mejor. Desde hace un año hemos ido adaptándonos a diferentes escenarios. Tú que tienes contacto con muchos pacientes, ¿cómo llevan el hecho de que cada mes, cada 15 días estemos viviendo en un escenario distinto? Pues al principio se llevaba muy bien, aparecía la emoción del miedo, es decir, el miedo hacía una parálisis, luego del miedo pasamos a una etapa, una fase de tristeza, y luego después de la tristeza un poco de sentimientos de rabia, ¿no?, de tensión, de decir, ya está bien,
porque tenemos que recordar que llevamos 1 año y pico, ¿no? Entonces, el estar constantemente con limitaciones hace que la persona actúe de forma reactiva. Entonces, en consulta estamos viendo personas, situaciones de desesperación, de es que quiero visitar a mi familia que se encuentra en Madrid y no puedo, es que estoy cansada o cansado de hacer videollamadas, y es totalmente natural. Es que quien no sienta eso es falso, es incierto. Entonces, sí que tenemos que aprovechar, pues a través de escribir, de expresar con nuestras personas más allegadas, de practicar el ejercicio físico para desfogar y distensar todo ese estrés, ¿no? Y aprovechar, ¿no?, también ahora que tenemos un poco más de vía libre para hacer otras cosas, ¿no?, como la cultura, que vuelve a estar posible, y vencer también ese miedo, ¿no?, de ir haciendo cosas. Sí, evidentemente la cultura, salir y tomar el sol, que estos meses parece ser que no nos había dado mucha tregua, porque tenemos muchos beneficios, conectar también con otro tipo de, pues eso, practicar el ocio, ¿no? Salir, caminar, correr, es decir, claro, debemos aprovechar eso porque liberamos sustancias químicas cerebrales que están relacionadas con la felicidad, que es la serotonina, y entonces estamos dando un mensaje a nuestro cuerpo de, hey, voy a también a desconectar, que es importantísimo. Estoy viendo, y lo hablaba ayer con algunos compañeros de medios de comunicación, que cada vez nos hemos hecho más montañeros, ¿no?, dentro de la Comunitat Valenciana en este tiempo de pandemia. Sí, efectivamente. El otro día una persona también me comentó, dice, no paro de buscar en asociaciones relacionadas con la montaña, senderismo, excursiones, rutas, y sí, está teniendo un auge tremendo porque conectamos también con la naturaleza, salimos de esa monotonía de la ciudad y además pues compartimos con más gente y eso es fundamental. Son hábitos que deberíamos incorporar a nuestra vida, que a lo mejor han llegado de rebote, ¿no?, por esta situación, y nos ayudan también un poco a liberar la mente. Son hábitos que bajo prescripción psicológica hay que hacer, es decir, salir a la montaña, conectar también con la parte de ocio, de excursiones, a nivel de familiar, con nuestros hijos, también a nivel de pareja, cuidar todo eso que ha estado en stand-by. Entonces vamos a aprovechar para hacerlo siempre con cautela, ¿no? Y quedarnos con lo bueno que hemos incorporado, que también bueno, pues hay que buscar siempre el lado bueno de las situaciones. Según el CIS, 1 de cada 4 personas ha sufrido síntomas de ansiedad durante este año y 2 meses que llevamos. Sí, son síntomas. La ansiedad, insisto, es ese exceso de futuro, es la preocupación, es la incertidumbre, es el no saber. Y eso pues, ha generado que, como personas emocionales que somos, pues que el cuerpo también se someta, y la ansiedad es una alarma, es una señal de alarma para decir, necesito que canalices este estado de tensión. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues evidentemente hablando, comunicando, porque lo que nos diferencia de los animales es que nosotros, hablando, expresando todo lo que sentimos, estamos reparándonos, estamos curándonos. Hay gente que dice, no voy a contarlo porque no quiero preocupar a mi familia, a mis padres, a mi pareja, y es justamente lo contrario. Comunicándolo, estamos teniendo el colchón afectivo y estamos curándonos también. Si no tenemos la oportunidad de compartirlo con las personas, escribiendo, porque la mente va más lenta que la cabeza y entonces nos da más tiempo a elaborar. También es importante cuidar el diálogo interno. Por ejemplo, esos pensamientos negativos, siempre voy a estar igual, esto nunca cambia, pues una pauta que podemos dar es seguir esa misma frase con un pero y algo positivo. Es decir, ahora mismo no estoy bien, pero estoy bien de salud. Es decir, cambiar, o ahora no tengo pareja, pero pronto voy a tenerla. Y voy a hacer todo lo posible. Y entonces estamos cuidando también el diálogo interno, ¿no? Contarlo, escribirlo para interiorizarlo y buscar siempre ese pero en clave positiva, ¿no?, a los momentos de colapso. Te quería preguntar también, ¿es normal que entremos una vez tenemos ese exceso de futuro, ¿no? Te dicen algo que no tenías pensado y entras en ese pequeño bucle de que es muy complicado salir? ¿Nos puede dar alguna clave para poder controlar esos momentos? Que aquí en la redacción tenemos unos cuantos y por eso queremos ponerlos en práctica. Sí, pues mira, voy a dar 2 pautas. La primera es, tenemos que apuntar en una hoja la palabra stop o basta.
Entonces, cuando nos vengan esos pensamientos intrusivos o en forma, yo digo, el síndrome de la rotonda, que a veces no controlamos, mirar esa hoja y decir, no, stop, basta, ahora mismo no tengo la oportunidad o no me voy a dar el permiso para pensar sobre ello. Y mantenerte ocupado o ocupada en una tarea para que te alivie ese pensamiento. La segunda pauta es precisamente decirte que ahora mismo no voy a pensar sobre ello. Voy a tener, si el día tiene 24 horas, 2 horas para reflexionar sobre eso que me preocupa. Entonces, si vamos a imaginarnos en el ámbito laboral, ahora mismo no es el momento, voy a hablarlo conmigo precisamente por la noche. Es tener un pequeño horario para pensar y focalizar esos pensamientos que en ocasiones pues es inevitable manejar, ¿no? Pero tenemos que controlar, ¿no? Intentar salir de esa rotonda, que has hecho una fantástica metáfora, ¿no? De lo que ocurre cuando entres en ese bucle. ¿Cuáles son las huellas que nos puede dejar a largo plazo todo esto que estamos viviendo, incluso los que piensan que lo están llevando bastante bien? Las huellas, afortunadamente, nosotros tenemos una capacidad que se llama la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de resistencia que tenemos los seres humanos. Nos adaptamos a las adversidades de forma muy, vamos a llamar, muy rápida, y afortunadamente habrá mucha gente que no tendrá secuelas. Sí que es cierto que habrá otra gente que sí que tendrá esas secuelas debido a que no ha sabido un poco canalizarlo. Y que también antes de la pandemia también tenía alguna tendencia, pues tenía tendencia a la ansiedad, un poco a la tristeza, a pensamientos también intrusivos. Entonces, el consejo es que tengan válvulas de escape, y esas válvulas de escape es precisamente practicar ejercicio físico, tener también presente lo que acabamos de comentar, ¿no? el hablar, el un poco comunicar, y sobre todo el ser conscientes de que esto es algo pasajero, no es definitivo. Es cierto que no sabemos el final, pero si mentalmente nos cuidamos ese diálogo interno y pensamos, interiorizamos, esto va a ser algo pasajero, día a día, momento presente, y ya mañana ya veré. A nivel emocional, pues obtenemos una calma, que es lo que buscamos, ¿no? Se está haciendo largo, pero la clave, ¿no? Por lo que dices, Enrique, es ir trabajando en el día a día, ¿no? Darrere del 1, el 2. Efectivamente, ¿no? El momento presente. Hoy ¿qué es? Hoy es este día, es esta hora, y ya mañana ya veremos, porque no podemos controlar el futuro, tampoco podemos controlar o manejar lo que ha ocurrido. De hecho, no podemos ahora controlar lo que ha ocurrido hace 20 minutos, pero sí que podemos intentar experimentar y vivir el día a día, que nos muestra muchas oportunidades. El fin de semana conoceremos en qué situación vamos a estar a partir del domingo. Es importante que nos preparemos para adaptarnos, ¿no? y saber llevarlo lo mejor posible. Sí, adaptarnos, el estar también pendientes de que las medidas van siempre en nuestro beneficio, y sobre todo dentro de esas limitaciones aprovechar al máximo el tiempo y no entrar en ese modo de aislamiento, o yo le llamo la isla, ¿no? Es decir, me aíslo y no salgo de esas sensaciones que es como que estoy encerrado. Dentro de ese límite, intentar pues tener ese mundo interior, pues leer, pues mira, pintar, hacer algo, y sobre todo no perder la esperanza, que es lo último que se pierde. Claro que sí, hay que intentar mantener la actitud positiva en este tiempo. Por último, Enrique, ¿tú crees que desde la Administración se está comenzando a dar la importancia que necesita la salud mental? Pues afortunadamente yo creo que son más conscientes. Aún queda un camino por recorrer, un largo camino, pero sí que es cierto que a raíz de varias anécdotas en el gobierno central o algunas también situaciones, como hace poco el tema del suicidio y este tipo de realidades que se encuentran, están siendo más conscientes. Es cierto que aún queda mucho por recorrer, pues a través de invertir en campañas de prevención, en sensibilización, en acercar, afortunadamente tenemos estos espacios para acercar a los ciudadanos y ciudadanas valencianas precisamente esta realidad, pero sí, deben de hacer más fuerza, de acercar, de normalizar
y de naturalizar esta situación que está en un gran porcentaje de la población. Y que, bueno, es normal que en esta situación en la que estamos viviendo a todos se nos desborden un poco las emociones durante estos meses. Enric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en una próxima fase, que esperemos sea pronto, para hablar de todas las cosas que vamos a poder hacer este verano y que tenemos ganas de empezar a disfrutar. A vosotros y a vosotras, y un gran placer. És un honor. Gràcies. Fem una xicoteta pausa i tornem de seguida.